En muchas de la historia más conocida de la Biblia hay referencias de barcos. Dios mandó el profeta Jonás a ir a llevar un mensaje a Nínive. Pero como Jonás no quiso obedecer a Dios, trató a escapar usando un barco. Su decisión de desobedecerle a Dios causó una gran tempestad en el mar, y el barco donde él estaba corría peligro de ser destruido junto con los otros pasajeros en el barco. Jonás, por decisiones propias, quería embarcar en su propia destinación y no donde Dios le había enviado. Hay decisiones las cuales pueden traer peligro no solamente a nosotros, pero la iglesia, nuestra comunidad y nuestras familias. En Hechos 27, el apóstol Pablo estaba en una embarcación como prisionero junto con otros prisioneros. Su destinación final era Roma. Y el barco que ellos estaba enfrentando muchos vientos fuertes que podían destruir el barco y también a ellos. Pablo se levantó para dejar al capitán saber que el barco estaba en riesgo. Y aunque algunos le escuchaban, otros ignoraban el consejo del apóstol Pablo. Y con los vientos contrarios y el agua subiendo más alto que el barco, empezaron a tirar cosas en el mar para aliviar el peso del barco. Hay una gran enseñanza en esta historia, porque muchas veces Dios habla a nuestras vidas para evitar el peligro y dolor. Sin embargo, a veces nosotros no reaccionamos hasta que la agua está entrando en nuestros barcos espirituales. Una de las cosas que ellos empezaron a tirar en las aguas era parte de sus provisiones, su comida. Y tarde o temprano, sin comida, el hombre se puede morir. Bajo desesperación, cuando nosotros sentimos que no podemos más y que nos estamos hundiendo y que no hay respuesta a la situación, entramos en desesperación y frustración. Empezamos a tirar cosas que son valiosas para nuestra alimentación espiritual. Tiramos al lado la consagración con Dios. Tiramos al lado el tiempo de estudiar su palabra. Tiramos al lado las responsabilidades que Dios nos ha dado. Los prisioneros y el capitán del barco pensaban que iban a morir, pero Dios había hablado con Pablo que ningún daño le iba a pasar a ellos. La palabra nos enseña que Pablo estaba orando mientras los otros estaban en desesperación. Pero era necesario que el barco fuera destruido para que Pablo pudiera llegar a la isla de Malta, donde había unos gentes indígenas que necesitaban escuchar el evangelio. Y fue en ese lugar donde Pablo mostró el poder de Dios sobre la muerte. A veces Dios tiene que azotar o romper nuestros barcos, nuestros temores, nuestras excusas, para prepararnos para ser de bendición para otros. Muchas veces cuando Jesús estaba predicando a las almas perdidas, Él estaba en un barco, representando que Él es la única manera de un lugar hacia el otro, de muerte a vida. Cada hombre, sea seguidor de Cristo o no, está en un viaje llamado la vida, Life's Journey. Dios te bendiga. Esta es tu hermana Margarita Figueroa con una reflexión titulada ¿Cuál barco? La lectura de la palabra de Dios se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová: no, entra tú y tu casa en el arca, porque te ha visto justo delante de mí en esta generación. Ya hemos presentado este mensaje delante de la presencia de Dios para que Dios pueda hablar a nuestra vida conforme su voluntad. Barcos son maneras de transportación para ayudarnos a llegar de un lado al otro. Las decisiones que nosotros tomamos en la vida nos ayudan a llegar a nuestra destinación. Y aunque a veces algunos no logran llegar a su destinación, es porque a veces toman decisiones que no son edificantes.
Barcos vienen en diferentes tamaños, colores y cargas, y en diferentes productos, opciones y habilidades, tal como la vida que viene con diferentes situaciones y opciones, ya que cada uno de vosotros tenemos la habilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, como la decisión de escuchar el llamado de Dios o no, o la decisión de vivir para Él o no, y la decisión de someternos a su voluntad o no. Los barcos enfrentan diferentes tempestades y tormentas mientras ellas están de viaje. Tal como cada ser humano enfrentamos diferentes pruebas y luchas mientras nosotros estamos de viaje hacia la vida eterna. Los barcos normalmente no se corren por ella misma, necesitan un capitán, para que ese capitán pueda tomar la decisión en qué dirección su barco va a ir. Cada persona tiene el derecho a tomar la decisión en qué dirección su vida va a ir. Si vas a escoger un trabajo o no, si te vas a casar o no. Y porque cada persona tiene el derecho dado por Dios a decidir, somos nosotros que decidimos quién va a ser el capitán de nuestro barco. Si su barco se pierde por el camino o no llega a tiempo, depende del capitán que hemos escogido. Un capitán diestro depende de su habilidad y conocimiento del barco y cómo manejar en el mar en tiempo de tempestad, su habilidad de mantenerse en curso. Cuando Jonás estaba en el barco, el capitán de Jonás era él mismo, el yo. Yo no quiero, yo no voy, y yo no creo que ellos merecen tu perdón y tu misericordia. El capitán de Jonás era él. Pero cuando Cristo es nuestro capitán de nuestro barco, la tormenta tiene que obedecer a Él. Y su voluntad se tiene que cumplir en vosotros. Quiero hablarte sobre dos barcos, un bíblico y el otro es histórico. El primer barco es el barco histórico llamado el Titanic. Y en abril 14, 1912, más de 2.228 pasajeros se montaron en el barco conocido como el barco que no se podía hundir, The Unsinkable Ship. Las personas estaban disfrutando de este bello barco. Este barco era más de 882 pies de largo y pesó más de 46,000 libras y tenía 11 pisos de altura. Era uno de los barcos más lindos, más grande y más lujoso. Y todos ellos querían ser parte y el primero de entrar a este barco. Los pasajeros estaban cantando, comiendo, bailando y disfrutando de este bote que no se podía hundir. Y mientras ellos estaban disfrutando, el capitán de este barco recibió información que el barco estaba en peligro. Sin embargo, conforme la investigación que vino después, el capitán ignoró la advertencia de peligro y se fue a dormir. No mucho después, el barco chocó contra un iceberg y 3 horas después, este gran barco, el barco que no se podía hundir, se hundió en menos de 3 horas. Y de 2.228 pasajeros, solo 700 de esos pasajeros sobrevivieron. Las aguas frías de la medianoche. Su capitán murió también en el barco del Titanic. El Titanic representa las decisiones de muchos de vivir una vida de placer, de vivir una vida del momento sin pensar en el futuro. Y de los avisos de Dios, la palabra de Dios nos habla de otro barco famoso, un barco bíblico que es el barco de Noé. La palabra nos dice que Noé era un predicador de justicia y recibió instrucciones de parte de Dios. En los tiempos de él, el mundo también estaban viviendo una vida bastante separada de Dios, pecaminosa. Y esto entristeció el corazón de Dios y Dios se arrepintió de haber hecho el hombre.
Noé construyó una arca y él visó la humanidad de un gran diluvio que venía a toda la humanidad. Sin embargo, ellos no se arrepintieron de sus pasos y él siguió predicando. Noé confió en las palabras de Dios y empezó a construir el arca. Él escogió la advertencia de Dios en serio, porque él reconoció que Dios es un Dios que nunca llega tarde y siempre cumple con sus promesas. Mientras los hombres se burlaban y se reían de él, él siguió preparando la arca. Dios llama a su pueblo a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que seguir predicando que el reino de Dios se acerca y que Cristo viene ya. Ya que nosotros sabemos que la palabra nos dice que en los últimos días los hombres estarán en la condición como estaban en los tiempos de Noé. A construir la arca escogió mucho tiempo, pero Noé no perdió ánimo. Y él tenía el capitán de los capitanes con él diseñando el arca. Él nunca pensó que Dios se había olvidado, ni tampoco tenía a Dios como tardancia. El arca de Noé representa un tipo de Jesús y de salvación. La única manera de escapar a los juicios y la muerte eterna es Cristo. La arca fue construida de madera, tal como la cruz fue construido de madera. Noé recibió instrucciones de ser solamente una puerta en la arca. También el camino hacia la salvación es solamente por una puerta que es Jesús. Nadie puede ver al Padre si no es por Cristo, el Hijo. Porque Dios fue su diseñador y Dios diseña los mejores barcos que pueden existir en nuestras vidas. Si nosotros dejamos que Dios ilumine nuestras decisiones, podemos evitar muchas de las consecuencias y dolores que traen decisiones impulsivas o emocionales. Llegó la lluvia. Noé y su familia llegaron a un destino de seguridad, un destino que Dios había preparado para ellos. Juan capítulo 14, versículo 13 nos dice: si yo voy a preparar un lugar para ti, vendrá de nuevo y te recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, también usted estaré. Qué lindo recompensa de parte de Jesús para cada uno de vosotros que creemos en Él y que permitimos que Él es el capitán de nuestros barcos. El arca solamente tenía una puerta, la puerta de salvación. Solamente hay una iglesia que Cristo viene para buscar y solamente un camino hacia la vida eterna y una decisión que cada ser humano tiene que tomar. ¿En cuál barco vamos a estar? ¿En el barco que se hundió o el barco que salvó a Noé y su familia? El barco que Dios mismo diseñó. ¿Quién es el capitán de tu barco? ¿Quién es el capitán de tus decisiones? Cada hombre tiene su propia embarcación en esta vida. Permite que Cristo sea tu capitán. Permite que Cristo sea el capitán de tu barco y de tu vida, porque Él te puede garantizar que el final destinación de tu vida será de vida eterna. Dios le bendiga. Esta es tu hermana Margarita Figueroa. Hasta luego.